invito para nuestro panel para hablar sobre Travel Tax a Pilar Tardelas de Kyndryl, es Global Category SRM for Airlines Travel and OBTs, por favor. Si quieres, por ahí. Gracias. Y también Ángeles Yurdar de Spotana, que es Senior Vice President International Markets, por favor. Bienvenidas. Qué bueno tener un panel femenino. El otro que hice eran 2 hombres, ahora 2 mujeres. Bienvenidas. Antes de todo, yo quiero que se presenten cómo es la empresa de ustedes y cómo es la responsabilidad de ustedes en viajes. Está prendido. Bien. Dale, empiezo yo. Bueno, como dijeron ya, mi nombre es Pilar Tarradellas, trabajo en Kyndryl. Kyndryl es una empresa nueva que se formó como una escisión de IBM. No somos de IBM ni parte de IBM, es una empresa separada y distinta que nos dedicamos a servicios de infraestructura. Y en esta nueva empresa me tocó el rol de tener la responsabilidad global desde compras para todo lo que sea relacionado a nuestra agencia de viajes, o nuestro online booking tool y las negociaciones con las líneas aéreas. Bueno, hola, yo soy Ángeles Yurdar, trabajo en Spot Naná. ¿Qué es Spot Naná? Yo no tenía la menor idea hasta hace unos meses atrás. ¿No me escucho? Sí. Espera. Tiene que estar en el 2. Ahí estoy. El personal de la técnica, por favor, ponga solamente la figura de ellos. Está bien. ¿Está bien? No. Sí. Ok. Spot Naná, ¿cómo lo defino? Es una plataforma digital de viajes. Nosotros tenemos diferentes unidades de negocios. En una trabajamos como TMC, en otra vendemos la plataforma para TMCs. También lo vendemos para líneas aéreas y para empresas del sector. Yo estoy a cargo globalmente de la unidad de negocios para TMCs. Bien, bienvenidas. Gracias. Bueno tenerlas ustedes. Bueno, cuando empezamos, conversamos antes para saber de lo que vamos a hablar con Travel Tax, porque hay diferentes conocimientos de lo que es una Travel Tax, pero pensamos en hacer un approach diferente y hablar sobre la parte de tecnología en toda la industria, ¿correcto? Entonces, eso va a ser el abordaje de hoy. Ya, entonces empezando. Sandra, si me permitís, antes de la primera pregunta, yo quería hacer una pregunta a todos como para entender cuán cómodos están hoy con las nuevas tecnologías y con la digitalización. Acá en esta industria, en esta sala, ¿cuántos de ustedes tienen criptos? ¿Se puede levantar la mano? ¿Una persona? ¿2? 3 con criptos, 4. Bien. ¿Cuántos tienen NFTs? Nadie. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque muchas veces, a mí me pasaba antes de entrar a una empresa digital o tecnológica, muchas veces yo veía como que estas cosas eran tendencias globales que en algún momento iban a llegar a la Argentina. La semana pasada estaba visitando una galería de arte en Palermo y veo una obra y la obra eran 4 cuadros que estaban todos unidos en el techo, ¿no? Entonces uno podía ver el primer cuadro y no podía ver los otros. Y le digo a la galerista, le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo ver los otros? Y me dice, no, solo los puedes ver cuando los compres. Y le digo, ¿pero cómo los voy a comprar si no los puedo ver? Me dice, ¿vos tenés FSTs? Le digo, no. Me dice, bueno, entonces no los vas a poder ver nunca. Porque este pintor solo vende con FSTs y en el momento que vos los compras destruye la obra y ya te queda a vos el récord virtual con los 4 cuadros. Así que Wow. Lo que vamos a hablar de tendencias acá, que obviamente no vamos a ir tan lejos, no vamos a hablar de blockchain y todo eso, pero no es una tendencia, es una realidad hoy. Y creo que tenemos que tener presente esto de que esto ya está pasando hoy acá en Argentina, ¿no? Así que bueno, con eso, perdón, Bien, ¿no? Pero me gustó la apertura. adelante Vamos a hablar así, de tecnología e innovación. Bien. Entonces vamos, primera pregunta. Los modelos de gestión de viajes y experiencia del viajero están cambiando por el digital. Mucho fue acelerado con la pandemia. Vamos a empezar con la punta final, que es nuestro viajero. ¿Ya? En términos de comportamiento, hábitos, ¿cuáles fueron los principales cambios que también afectaron la experiencia de viajes, pensando en el viajero? ¿Quieres empezar?
Empiezo, dale, sí. Bueno, más allá de que claramente se redujeron bastante los viajes con la pandemia y creo que la principal involucramiento en tecnología más bien fue con Zoom y con sus aledaños. Sí creo que la gente cuando empezó a viajar empezó sí a apoyarse mucho más en tecnología y muchas tecnologías que ya existía de antes, pero eh, desde el momento en que todas las aplicaciones de las líneas aéreas en general ofrecen información sobre COVID, que es cosas que la gente quiere tener, o que para entrar a un hotel, muchos hoteles ofrecen el tema de las llaves virtuales, entonces vos no necesitas tener contacto con nadie y vas directito a tu cuarto. En fin, hay un montón de cosas de ese tipo que la gente empezó a descubrir. Creo que la tecnología ayudó a muchos a amigarse con la tecnología y descubrieron todo lo bueno y lo pudieron aplicar a sus viajes. Digamos, es como que acercó la tecnología a la gente y eso, por supuesto, que Exacto. en la parte de viajes también. En el día a día la persona empezaron a usar más Claro, tecnología, sí. obligados. Obligados, Ujú. obligados. El que desde la gente más grande que a lo mejor ni siquiera se animaban a usar Uber, ¿Verdad? de repente, no, o el banco por internet, bueno, todo eso se acercó y bueno, y muchos viajeros o los viajeros fueron descubriendo los beneficios de poder incorporar la tecnología a sus viajes y al mismo tiempo muchos proveedores de viajes aprovecharon este tiempo, digamos, de esta bajante de viajes para invertir y trabajar en sus aplicaciones, en sus propuestas tecnológicas y entonces ahora tenemos una oferta más variada, más completa y a lo mejor de aplicaciones que ya existían, pero que han evolucionado bastante. Y de una manera que sea fácil, ¿no es cierto? Sí, Eso sí, pasamos por sí, nuestro día a mucho día, más es fácil, intuitivo, más intuitivo. mucho más intuitivo. Y nuestro Sí, sí, viajero sí. espera tener la misma experiencia cuando viaje por trabajo, Y sí, que sea fácil, claramente. amigable. Claramente, Ujú. claramente. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sandra, y vos dijiste algo muy importante, que es que ahora las personas esperan cuando viajan la misma experiencia que se acostumbraron a tener adentro de su casa desde que apareció esta pandemia. No puedo cambiar, no sé si alguien, Juliana, si me puedes ayudar, porque yo lo que había hecho era, había tomado algunos slides para decir, bueno, a ver, cómo estas tendencias que se empezaron a ver modificaron la forma de viajar, de comprar viajes, de pedir, de cotizar. Entonces, por ejemplo, la primera foto, si bien es un diagrama, es algo que hoy ya sucede. Por ejemplo, en el aeropuerto de Dubái, hoy todo el check-in, perdón, no es esta imagen, creo, o sí. Creo, a ver, fíjate si hay una anterior. En el tuyo. Ahí está, ahí está. Vamos primero a las tendencias, antes de empezar por esa. Seguramente todos vieron estas siglas, WFH, que quiere decir Work from Home. Obviamente acá todos obligados tuvimos que pasar a trabajar en nuestras casas. Pero ¿qué implicó el work from Home para las empresas? Implicó que la gente hoy puede trabajar desde cualquier lugar, ya no solo desde la casa, puede trabajar desde otro país. Entonces, ¿qué pasó? Esto generó una oportunidad para algunos países que empezaron a sacar las visas de trabajo virtuales. Hoy tenemos países como Portugal, tenemos el Caribe, tenemos inclusive Argentina, hace una semana habilitó la visa de trabajo, que justamente lo que permite a una persona que no vive acá, que no es residente, poder residir hasta 6 meses, vivir acá y pagar impuestos en su país de origen, porque como en una de las sesiones comentaban también, se abren a partir de esto oportunidades, pero también se abren desafíos, ¿no? Para una empresa, bueno, a ver, si mi empleado va a ser empleado en Estados Unidos, se va a vivir en Alemania, ¿dónde paga impuestos? Si está más de 90 países afuera, y como empleador yo, ¿dónde los pago? Entonces, estas visas de trabajo que empiezan a surgir están creando una tendencia que cada vez va a ser más fuerte, que es la tendencia del nómade digital, ¿sí? Y que de hecho va a ser un segmento que cada vez va a pesar más en las empresas. ¿Por qué?
porque todos estos nómades digitales, cada tanto yo los voy a tener que traer a la oficina o a un meeting room o a un congreso o a un retreat, a algún lugar para juntar, para hacer exchange, para conectar, para motivar. Entonces va a ser un nuevo segmento que yo definitivamente creo que va a seguir creciendo. Después otra tendencia muy fuerte que se dio mientras estábamos todos adentro de nuestras casas, y ustedes lo ven acá con Netflix, eso el on demand. Yo quiero ver lo que yo quiero ver, cuando lo quiero ver, en el momento que lo quiero ver, y si lo pauso y lo quiero seguir viendo mañana, lo hago. Entonces, este mismo concepto de on demand se empezó a trasladar a los viajes corporativos. ¿Y qué significa el on demand en los viajes corporativos? Yo hoy quiero empezar un booking en una plataforma virtual, quiero después hablar por chat con una persona que tenga toda esa información, al que no le tenga que contar nada, y tal vez que me termine de mandar la confirmación y hacer el cambio y el check-in por mi teléfono. Entonces, y quiero que sea una experiencia seamless, que sea fácil y que sea la misma. Porque yo no quiero después tener que llamar a un 24 horas y contarle a la persona qué me pasó o dónde está mi reserva o qué necesito. Entonces, hoy las empresas de viajes se ven en el desafío de generar plataformas digitales que puedan generar esta experiencia on demand para sus pasajeros. Bien. Otra de las tendencias es la experiencia del viajero. Todos escuchamos hablar del well-being y de poner al pasajero en el centro. Bueno, definitivamente con la pandemia nosotros aprendimos a estar en el centro y hoy queremos estar en el centro, ¿no? Un poco con esta idea de Netflix, de Amazon, por ejemplo. Yo entro a Amazon y Amazon me conoce, sabe lo que me gusta, se anticipa lo que puedo llegar a necesitar y me dice, uy, mira, a vos que te gusta esto, está este producto que podés comprar. Entonces, las nuevas plataformas tecnológicas están empezando a pensar, bueno, ¿cómo pongo al pasajero en el centro? ¿Cómo me anticipo a sus preferencias y a lo que ellos necesitan? A mí la verdad que cuando yo pido una viability entre dos ciudades, no quiero ver 300 vuelos, quiero ver lo que me interesan a mí como pasajero en base a las líneas aéreas que yo quiero viajar, con quién tengo puntos, los aeropuertos de donde salen, las clases de servicio. Entonces, bueno, las plataformas de hoy están trabajando ya en esto. Yo después les voy a mostrar algunos slides de Spotnana de cómo nosotros hoy estamos trabajando para poner al pasajero en el centro de lo que hacemos. Y después la tendencia también, que es lo que decía el touchless, ¿no? El COVID nos obligó a todos a no poder tocar. Entonces esto disparó y aceleró todos los modelos touchless. Desde billeteras virtuales, desde fintech en travel está viendo muchísimas, y desde toda la experiencia touchless en un aeropuerto bueno, cuando reservo un auto, cuando voy a un hotel, que creo que tiene que ver con la próxima pregunta, Sí, y lo voy a dejar acá, así Pilar también puede comentar sobre las fotos estas que fui sacando. Bien, esa era la pregunta, porque estamos con el viajero, ¿ya? Entonces tiene toda su experiencia de viajes. Y también creo que con la pandemia los proveedores también cambiaron, tuvieron que cambiar, por cuestiones también de sanitarias. También por eso tenemos mucho más del touchless. Entonces, ¿qué sintieron de los proveedores que se cambió por esas cuestiones de pandemia, de digital y todo lo demás? Sí, bueno, yo creo que un poco también, como lo decíamos antes, en gran parte es tecnología que ya existía y que se venía implementando, pero todo se aceleró. Yo creo que tecnológicamente en la pandemia vivimos como 5 años en uno. Es verdad. Y entonces cosas que como justamente con el tema del touchless y muchas otras cosas más, todo el tema del Big Data, todo se fue incorporando cada vez más y se fue inclusive naturalizando y hablando de la experiencia del viajero, justamente, digamos, cosas que antes a lo mejor los proveedores de viajes lo podían ofrecer como un valor agregado, ahora es lo mínimo que espera el viajero. Es verdad. Entonces, claramente la industria de viajes en general se tiene que adaptar a esto y además les conviene adaptarse a esto, porque en muchos casos hasta económicamente les resulta más conveniente, ¿no? Ganan escalas y también. Sí. La verdad es que hay millones de ejemplos. El más fácil es el que di al principio, que creo que a muchos alguna vez nos ha tocado experimentarlo, a lo mejor inclusive hasta antes de la pandemia,
este asunto de que vos te bajás del avión, llegás al hotel y no hablas con nadie y te metes en tu cuarto. Y tenés Por el celular. check-in Ujú. y la llave, todo en el celular. Y la verdad es que es fantástico. O el menú en el QR también en el celular. O sea, y la verdad es que son infinitas las posibilidades que se abren y cómo están ahí en las fotos para hacer el check-in, despachar la valija, un montón de cosas que hoy por hoy se pueden hacer sin necesidad de interactuar con ninguna persona. La verdad es que se ha avanzado un montón. Claramente, bueno, vos decís que son de Dubái estas fotos. Hay de todos, pero sí, hay algunas de Dubái. Miren, la primera es un render del aeropuerto de Dubái, pero que hoy está funcionando. Y es algo muy interesante porque uno llega al aeropuerto y no hay personas haciendo el check-in. Es todo virtual y touchless. De hecho, inclusive hasta se despacha la valija. Uno en el piso ya te pesan la valija. Por lo cual, si la valija pesa más de lo indicado, no pasa. No pasa por la... No gira la plataforma de abajo, obviamente hasta que uno no pone la tarjeta de crédito y te cobra el exceso de equipaje. Así que Bien. para nosotros que estábamos acostumbrados a sacar cosas de la valija, llorar, pedir, mover, Y hay cosas que yo creo que, digamos, podrían evolucionar aún más y no terminan de evolucionar por el tema de la privacidad de datos. Porque vos tranquilamente, digamos, podrías hacer todo el tema de la presentación de los documentos y generar alguna clase de QR o algo y que toda tu información de quién sos vos, de cuál es tu documento, de tu visa y de todo eso, podría viajar, pero bueno, ahí tenemos todas las leyes de protección de privacidad en los Verdad. datos que frenan un poco que eso continúe avanzando porque las empresas no pueden estar mandando tu información de un país a otro, ahí ya es como que hay legislación a lo mejor que se tiene que ajustar para permitir eso, pero en un futuro hasta podemos prever eso, ¿no? Sí. Que vos en tu casa hagas el check-in, escanees tu documento, etcétera, etcétera, y de ahí no pares nunca más hasta tu cuarto de hotel en el país de destino. Exacto. Y de hecho yo, Pilar, lo que estaba viendo es que ya hay pruebas de biométricas, por ejemplo, de abordajes con reconocimiento biométrico. United hizo varias en el aeropuerto de San Francisco, en algunas rutas, y lo que ellos hacen es, no la empresa, sino el pasajero carga los datos. El pasajero carga los datos, muchos, por ejemplo, se hacen para vuelos domésticos y carga los datos de la licencia de conducir. Entonces se hace el escaneo biométrico y automáticamente el pasajero ya, migraciones obviamente no puede hacer porque es un vuelo doméstico, entonces aborda sin ningún tipo ya de contacto. Es decir, la gente está en el aeropuerto, pero no está para hacer un check-in, no está para levantar una valija, todo Está para eso es ayudar a seamless. excepciones. Exacto, sí. Bien. Y miren, si ven la tercera foto, es interesante porque la tercera foto es para pasar al área de migraciones. Ahí ustedes ven que está la azafata de Emirates, que es una imagen virtual de la azafata con la que uno puede interactuar y hablar. Pero lo que era interesante, que también para entrar a los salones VIPs estaba este mismo control. Entonces, olvídense del mostrador y de preguntar, che, ¿puedo entrar? ¿Tengo puntos? ¿Qué sé yo? Acá si el boarding pass no te permitía, la puerta no se abre. El mostrador y la gente está, pero estaba 10 metros adentro. Es decir, el contacto humano no se pierde, pero el proceso es seamless, es touchless, es virtual, ¿sí? E inclusive las máquinas expendedoras de bebida o de comida, fíjense que ni siquiera se toca ya. Se hace todo desde el teléfono celular. Y ahí les puse también una foto de algunos modelos nuevos de aviones donde la cabina entera del baño es touchless. Si ustedes se fijan, la tapa del inodoro se abre apoyando la mano adelante, el agua y el jabón apoyando la mano abajo y el aire también apoyando la mano. A mí me pasó una experiencia interesante, obviamente. El año pasado tuve que trabajar en Dubái unos meses, uno latino acostumbrado a tocar, qué sé yo, en medio de la pandemia, distanciamiento social, no nos podíamos acercar. Y en los baños en Dubái
todo ya era touchless, pero touchless para uno estar parado en el mismo cubículo y no moverse de ahí. Entonces, de un lado del tubo salía el jabón, del otro salía el agua, del otro salía el aire, y uno no se movía y tenía toda la experiencia ahí. Imagínate, yo tuve creo que 20 minutos para sacarme las manos hasta que entendí que era cada cosa. Pero esto es una realidad. es como intuitivo. Sí, Sí, entonces la primera vez pues... sí, me falló un poco la intuición. Depende para la intuición de quién. Claro. Me falló un poco la intuición, pero sí, intuitivo. Ya, bien. Dentro de las tendencias también les quería mostrar un poquitito esto, porque creo que más allá de lo touchless son tendencias muy interesantes que están habiendo, que tienen que ver con algunos conceptos. Si ven, por ejemplo, el tema del metaverso, me pareció muy interesante, porque uno habla del metaverso como si fuera algo de Facebook, y la realidad que hoy ya en la industria de viajes se está empezando a usar. Qatar sacó Sama, que es la primera, ellos lo llaman Metan Human Crew, que ¿para qué lo usan? No se asusten, no es que van a ver tripulaciones así virtuales en los aviones, pero... ¿Cómo van a hacer para empujar el carrito, no? Claro, va a venir volando la comida, ¿no? ¿Cómo era? Jetsons. ¿Jetsons aquí también? No. Sí, los supersónicos. Supersónicos. Sí, sí. Estas azafatas lo que hacen es crear una experiencia inmersiva con realidad aumentada, con realidad virtual, para que el pasajero pueda tener esa experiencia previa a lo que va a recibir o lo que va a comprar. Entonces se cree que el metaverso, este trend, va a ir creciendo mucho en la industria de viajes, porque justamente esa experiencia inmersiva es lo que va a generar esa voluntad de compra después, ¿no? También lo que hablábamos de los biometrics, ¿sí? Ya hay muchos aeropuertos que escanean el iris, que pueden reconocer los datos y uno puede abordar sin necesidad de presentar ningún documento. En São Paulo tenemos para brasileños. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro, siempre para los locales, ¿viste? Porque está el tema de la legislación Claro. que no Bien, permite ese es tu que... punto. Sí, hace sentido. Ahora sí entiendo. Bien. Claro. Bueno, y el tema, obviamente, no podemos dejar de lado el tema de la sustentabilidad. Ustedes saben que, por ejemplo, en IATA se hizo un compromiso en todas las líneas aéreas que es para el 2050, la emisión de carbono va a ser 0. Obviamente ya escuchamos a todas las empresas. Emisión de carbono 0, yo creo que neutra más. Neutro, Sí. perdóname, neutro. Ya vemos las empresas también, ¿no? Con estrategias de cómo reducir las emisiones de carbono. Y lo vemos no solo en, por ejemplo, obviamente los puntos más grandes, como el SAF. No sé si escucharon hablar del Sustainable Aviation Fuel, ¿no? De poder ir generando, tener fuentes que generen cada vez más Sustainable Aviation Fuel. Pero también en los materiales de las cabinas. Por eso les puse una foto acá como para que vean, bueno, a ver cómo se imaginan las líneas aéreas, las próximas cabinas, con los materiales, con los sistemas, para que todo contribuya a un mejor ahorro de energía, a una sustentabilidad. Y Focusrite hizo hace unos meses atrás una encuesta muy interesante donde le preguntaba a sus pasajeros y a las corporaciones si estarían dispuestos a pagar un 2% más en las tarifas para poder elegir una línea aérea o un proveedor que sea sustentable o que tenga menor emisión, ¿no? Menor contaminación. Y el 80% de las empresas dijo que sí. Por lo cual, esta es una tendencia que vino para quedarse, gracias a Dios, que va a seguir creciendo y que nos va de alguna forma a desafiar a todos, desde el lado de la empresa y desde el lado del pasajero, a empezar a pensar cómo viajamos, cómo elegimos a nuestros proveedores, y no solo líneas aéreas, hoteles, rentadoras de auto, con quiénes queremos hacer negocio, con quiénes queremos trabajar, ¿no? En cuanto a la sustentabilidad. Bueno, sí, las empresas están teniendo, eso lo ve ahora, en Kyndryl tenemos un C-Level que es encargado de temas de environmental. La verdad que el tema de la sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente es muy Es un otro fuerte. punto, no solamente la tecnología, pero también hubo el cambio para el ESG. El cuidado del planeta. También del esa ambiente. conciencia. Sí. Bueno, pero es que la tecnología también ayuda a eso, porque, digamos, toda esa, no sé, hoy por hoy, por ejemplo, empezamos a ver que muchas empresas empiezan a medir
su huella, su footprint de carbono relacionado a los viajes, y entonces las líneas aéreas empiezan a ofrecer esa información. Ujú, ¿verdad? Y digamos, los sistemas de reserva de pasajes se tendrán que adaptar para ofrecer esa información, porque hoy por hoy yo por lo menos en los más comunes mucho no lo he visto, hablan, pero digamos, creo que es algo que se tiene que dar, que vos puedas ver. Y eso es, digamos, algo que probablemente las empresas van a comparar y van a incorporar a sus políticas, en donde no solamente será el lowest logical airfare, o sea, parte del cálculo del lowest logical airfare seguramente que en muchas empresas va a pasar a ser la huella de carbono del vuelo. Y bueno, y todo eso es información que la tecnología tiene que poner a disposición de los viajeros y de las empresas. Sí, es un proceso. Yo recibo, por lo menos, fui la semana pasada para Fortaleza y de Gol recibí, ¿quieres neutralizar tu huella? Ok, no lo hice, pero es importante saber que existe la posibilidad. Entonces, Claro, pero digamos lo interesante va a ser que muy rápidamente, no es que después que viajaste te van a preguntar si lo querés neutralizar, sino antes de viajar vas a elegir, ¿sí o no? Ya. ¿no? Y el vuelo y la línea aérea que te va a permitir afectar menos al medio ambiente. Y bueno, con el compromiso de llegar a ser neutras en emisiones que tienen las líneas aéreas, que espero que lo cumplan. Hay muchas que tienen planes bastante agresivos para lograrlo, mucho basado en el SAF, mucho basado en plantar arbolitos, pero bueno, están caminando hacia allá. Sí, yo creo que es un cambio muy positivo y creo que ya está muy bueno porque se ven conversaciones incipientes en la empresa de decir, bueno, a ver, yo sé que estoy contaminando, ¿no? Más allá de qué hago para reducir esto, entonces, ¿qué hago para offset esto? Y no tiene que ver solo con tomar acciones para reemplazar, ¿no? Sino cómo lo hago en forma más sustentable y eficiente. Bien. Y creo que esa discusión tiene que empezar a plantearse también a nivel pasajero ahora. También con toda la conciencia Sí, en toda la sí. cadena, sí, con la experiencia. Hablamos del pasajero. Dame un segundito que les quería mostrar, porque Pilar estaba hablando también de los hoteles, del touchless en los hoteles, y creo que se está pasando algo muy interesante en los hoteles, que es ya, no sé, vamos un paso más allá del touchless, que tiene que ver con habitaciones inteligentes. Entonces, como decía Pilar, ¿no? Hoy el pasajero tiene la posibilidad de se baja del avión, hace el check-in, puede entrar a la habitación con su teléfono directamente, no necesita pasar por una persona, no necesita una tarjeta, pero también si la habitación ya está desocupada, si ya pudo hacer el check-in, ya puede desde su teléfono programar la temperatura de la habitación, la música, la calefacción, es decir, no solo ordenar room service o las películas del televisor, sino que hoy los hoteles están planteando de qué forma hacer habitaciones más inteligentes, habitaciones más sustentables, que trabajen con la medición del uso de la tecnología, ¿no? con la recirculación de agua. Y esto es una realidad. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, el año pasado tuve la posibilidad de ir ahí a la Expo Dubai y toda la ciudad de la Expo, que sería como un barrio acá en Capital Federal, toda era sustentable e inteligente, toda. Perfecto. Entonces el agua recirculaba adentro, todo era con electricidad solar, todo se manejaba, todos los pabellones, todo era reciclable, y la verdad que si se puede hacer una expo, que es como un barrio, bien tendríamos que poder apuntar a trabajar en la industria y a plantearnos de qué forma nosotros utilizar todos los recursos en forma más eficiente. No, pero era Dubái. Sí. Sí, pero a veces es posible. O sea, Sí, te muestra que es posible, pero claramente, digamos, tienen medios que capaz que otros países no medios tenemos. económicos más fácil de viabilizar estos cambios. Sí, pero ¿dónde vamos a llegar? Yo creo que todos tenemos que tener la conciencia, los proveedores, Te los plantean usuarios. un norte, te plantean un norte, Ujú. seguro. Ya, hablamos del viajero, de los proveedores, ¿sí? Y también ahora quiero preguntar de las agencias, ya que también hacen parte de toda la cadena de viajes, que fueron impactadas mucho por la pandemia, como todo nuestro sector. Pero, ¿qué cambios, innovaciones y en términos de tecnología o de creatividad, qué trajeron las agencias? Porque tuvieron que transformarse. Yo lo que vi mucho, digamos, las agencias, y es algo que en general se aceleró,
en muchas empresas es, por supuesto, que el teletrabajo en las agencias de viajes creció muchísimo. Sí, es verdad. O sea, Ujú. llamás por teléfono a la agencia de viajes y ninguno de los agentes que te atiende va a estar en la agencia. El tema digamos, todo lo digital, todo lo tecnológico, todo eso se reforzó muchísimo. Eh, Mucho hicieron planes en inversiones de tecnología, claramente que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, a lo mejor no fue el momento de llevar a cabo esos planes por un tema económico, Ujú. pero sí vemos como mucho proyecto, digamos, se elaboró a ese respecto para poder modernizar, y yo creo que en la medida en que los viajes se retomen y entonces el ciclo económico vuelva a ser positivo, muchísimo más se va a poder llevar a cabo, porque de vuelta las empresas como clientes, ¿no? Y los viajeros como clientes, estamos todos esperando ya ver en ese punto de los viajes de negocios lo que ya estamos viendo en nuestra vida diaria en todos los aspectos. Entonces, a lo mejor las agencias de viajes que tienen un montón de legacy systems, digamos, ¿Verdad? que a lo mejor son más difíciles de darles la vuelta, vienen amenazando con el NDC, qué sé yo, y como que pareciera que nunca termina de concretarse todo, pero bueno, yo creo que la pandemia, si hay algo que hizo, fue acelerar muchísimo la tecnología. Entonces creo que muchas cosas que a lo mejor veníamos esperando desde hace mucho tiempo, yo por lo menos las veo como mucho más cercanas, mucho más cercanas. A lo mejor todavía no la estamos viendo, retomamos los viajes y hay muchas cosas desde el punto de vista de la agencia de viajes que son bastante parecidas a como las dejamos, Ujú. eh, pero sí también vemos que ellos mismos, que las mismas agencias de viajes se dan cuenta y tienen claro digamos, los próximos pasos que necesitan dar. Que necesitan Sí, para estar para estar sostenibles, para a la estar. altura de los tiempos. Sí, sí. Y también yo creo, así, no solo en tecnología, en la parte de la pandemia, necesitaron de mucha ayuda de personas, ¿no? Sí. Que es diferente y creo que es lo más Sí, diferente. sí, sí, sí. Además, una de las cosas que sí pasó es que los pocos viajes que había, muchas veces la gente, más que reservar por la online booking tool, prefería llamar por teléfono porque siempre tenían 1.000.000 de preguntas para hacer y bueno, se sentían como más seguros, a lo mejor teniendo una comunicación personal con alguien con quien pudieran evacuar todas sus dudas, que a lo mejor si googleás o en la online booking tool también lo puedes hacer, pero bueno, la gente es como que se siente más segura con el contacto humano y me parece buenísimo. Ujú. Pero bueno, creo que eso es como una etapa que gracias a Dios ya la estamos Estamos pasando. superando, Bien. y vamos a retomar, digamos, el uso más intensivo de la tecnología en cuanto a las reservas de los viajes y bueno, y yo creo que muy rápidamente vamos a notar evolución ahí. Perfecto. ¿Qué te parece, Ángeles? Sí, yo un poco aprendiendo, ¿no? En Spot Nana, estoy viendo también que las TMCs de alguna forma son influenciadas por las necesidades que están surgiendo en las corporaciones. Es decir, si yo me planteo, a ver, previo al COVID, ¿qué buscaba una corporación? Yo estaba siempre al lado de las TMCs, ahorros. Lo primero que me pedían era data, ¿para qué? Para generar ahorros. Si yo hoy pienso qué es lo que busca una TMC, una corporación cuando hablo, busca entender una realidad a partir de diferentes factores. El ahorro es uno, ¿sí? Ujú. Pero también el propósito del viaje, tal vez escucharon hablar del trip purpose, porque el viaje tiene que tener un propósito. Entonces, ¿cuál es el ROI final de eso? De hecho, surgieron en el mercado varias soluciones como la de Trams o como la de Ticlara, que son de alguna forma
preguntas, como calculadoras que van teniendo preguntas que lo llevan a uno a analizar realmente si el viaje que se está planteando hacer, el ROI de ese viaje justifica que sea un viaje presencial o que sea una reunión virtual. Y esto es previo a la solicitud del viaje. Otra área que se está trabajando mucho, como ya hablamos, es la sustentabilidad dentro de las empresas, ¿no? Y después el employee well-being, se empezó a hablar mucho. Entonces hoy, para definir si se viaja o no, ya no se tiene en cuenta solo el ahorro, se tiene en cuenta todas estas áreas, ¿no? Savings, well-being, sustainability, trip purpose, y a partir de ahí se decide o no hacer el viaje. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto impacta y de alguna forma desafía a los TMCs a tener soluciones, plataformas, tecnologías que puedan dar respuesta a esto. ¿Por qué? Como ustedes ven en la diapositiva, y discúlpenme que sea un poco autorreferencial con el tema de la empresa donde estoy, no la estoy vendiendo porque no estamos vendiendo globalmente, todavía la plataforma está en desarrollo, es una startup de 400 personas que recién salió de Chill Mode en septiembre del año pasado, pero bueno, ya somos 400, de los cuales 300 son ingenieros y chicos muy jóvenes, y yo parezco la abuela de todos, ¿no? Como veníamos comentando al mediodía. Pero la realidad es que hoy nos encontramos con un montonazo de contenido desagregado. Nos encontramos con muchos TMCs que tienen plataformas muy buenas, pero de 20 y 30 años atrás, y que es muy difícil empezar a abrazar estas tendencias que nos están pidiendo hoy las corporaciones hoy. Entonces, en Spot Nana lo que se hizo fue decir, bueno, vamos a crear una nueva plataforma completamente diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, nosotros somos cloud. Yo creo que a partir de acá es cuando empieza a surgir el concepto de TMCs digitales, ¿sí? Que son TMCs, que son open platforms, son cloud-based, trabajan con APIs y pueden conectar todo el contenido agregado. Para que tengan una idea, nosotros agregamos contenido de los GDS, de los agregadores, de NDC, de los hoteles, de todos. Nosotros ya no dependemos más de un PCC o de un Office ID, ¿sí? Nuestro PNR es virtual, está en la nube. El perfil no depende más de un Office ID o un PCC, es un perfil virtual que pertenece solamente al pasajero y que el pasajero puede llevar a todos lados. Entonces, se cambia el concepto de cómo manejar viajes. Y es una plataforma que está 100% integrada entre lo que ve el pasajero, lo que ve la empresa, es decir, y lo que ve el travel manager y lo que ven los proveedores también. Entonces, todos compartimos la misma data. Y esto yo creo que es fundamental, ¿no? Una de las cosas que se empezó a buscar y a potenciar mucho fue la visibilidad y la transparencia cuando trabajamos, ¿no? Una cosa que a mí me pasaba antes cuando iba a las empresas, que me decían, ay, yo encontré algo más barato en otro lado. Es lo que dijiste de customer centric. Exacto. Mira, del usuario. De hecho, acá tengo un slide que les muestra más o menos cómo funciona la plataforma. Como yo cargo todos mis datos en la plataforma, en ese perfil que es mío y que es digital, que no está en un GDS, que no está en ningún lugar, que está en la nube nada más, la plataforma conoce, ¿sí? Si yo estoy haciendo una reserva en una línea aérea donde yo soy viajero, si me tiene que cobrar o no el asiento, si me tiene que cobrar o no el servicio de Wi-Fi. Algo muy importante, fíjense que dice Negotiated Rates and Bundle. Esta plataforma ahora permite trabajar con tarifas dinámicas con los diferentes proveedores. Imagínense, no sé, ustedes viajan mucho de Buenos Aires a San Pablo, ¿sí? Y generalmente sus pasajeros viajan por 1 o 2 días. ¿Y por qué van a pagar una tarifa más cara para despachar equipajes si generalmente sus pasajeros al viajar por 2 días van con un carrión? Y tal vez lo único que necesiten es poder entrar al salón VIP, viajar con un carrión y tener, qué sé yo, Wi-Fi. Entonces, imagínense que con estas nuevas tecnologías, nosotros hoy nos podemos sentar con los proveedores y en vez de negociar un descuento en una ruta o una tarifa neta, podemos negociar paquetes de branded fares de acuerdo a lo que yo necesito en rutas específicas. El perfil del viaje del pasajero. Exacto. Por pasajero también. Poner al pasajero en el medio, ¿entendés? Si yo no necesito pagar de más para despachar una valija para esa ruta, ¿por qué voy a pagar de más? Yo también vine con una de mano. Esa es un poquito. Vamos a hablar un poquito ahora, porque el tiempo se nos queda corto, para hablar del gestor de viajes.
Ya, yo creo que hablamos de mucha información. Ahí me callo y va a hablar Pilar, que es la que sabe. Mucha información, hablamos de muchas cosas, de nuevos, lo que los proveedores están haciendo, las agencias, las tendencias. Con tantas innovaciones, tantos cambios, ¿cómo el gestor puede ayudar a evaluar los riesgos de innovar y testear nuevos modelos de los proveedores o nuevos cambios? Yo creo que, digamos, hay unos cuantos gestores de viajes acá y creo que todos sabemos que si hay algo que es importantísimo en nuestro trabajo es estar al tanto de los avances de la industria, de las nuevas cosas que surgen. Mi recomendación siempre es escuchen a todos, no importa que tengan una agencia de viajes con la que estén chochos y trabajen hace 20 años, si vienen de otra agencia de viajes y se quieren presentar con ustedes, recíbanlos, escúchanlos. A lo mejor no cambian de agencia de viajes, pero a lo mejor les va a dar una idea de pedirle a su agencia de viajes, Que ella cambia un poco. claro, algo que hasta ahora no les habían pedido porque no sabían que se podía. Entonces, lo mismo con las líneas aéreas, lo mismo con las cadenas de hoteles o con los car rentals. Estén al tanto de la industria, escuchen a todos, participen. Bueno, todos los que están acá son gente que participa de este tipo de eventos. Pero tenemos, digamos, hay personas que están en la industria y que a lo mejor no tienen esa inquietud. Yo, toda la gente que conozco que arranca con este tema de Travel Managers, les digo, suscríbanse a todo, porque hay 800 millones de publicaciones. A mí me llegan mails por día que, bueno, de Focuswire, de GBTA, de Alajev, de todos. Y bueno, reconozco que muchas veces no los leo. O abro el mail y escaneo un poco y si veo que algún artículo me interesa, voy y lo leo. Y hay días que no tengo tiempo, pero ni de eso. Pero hay que estar y hay que tratar de vez en cuando de hacerse el tiempo, hay que participar de este tipo de cosas, hay que estar al tanto de todo lo que pasa en la industria. Creo que una de las cosas más importantes y que digamos, venía evolucionando bastante hasta la pandemia, ahora hay que ver cómo sigue, pero el tema de la información, que ese es un tema bastante difícil, porque en general nosotros confiamos en la información que nos da la agencia de viajes, pero hoy en día existen dashboards y empresas que proveen ese servicio donde consolidan la información no solamente de la agencia de viajes, sino la información también que viene de la tarjeta corporativa, la información que viene de los proveedores y que consolida todo. Y entonces, con esa información consolidada tenemos información mucho más rica y mucho más real. ¿Por qué? Porque la información que nos trae la agencia de viajes, nosotros no vemos al que tuvo que cambiar su pasaje en el aeropuerto o al que compró su pasaje por fuera de la agencia, o como pasa, no sé, pero a nosotros nos pasaba, bueno, ya no estoy más en IBM, pero históricamente en IBM alrededor del 50% de los pasajeros hacía su reserva de hotel directamente con el hotel. Porque ya sabían a qué hotel querían ir y ya sabían la tarifa corporativa. Entonces, se acostumbraban así. Entonces, ese era un spend que si nosotros no teníamos la información de la tarjeta, no lo veíamos. Entonces, la parte de la información sigue siendo un tema, digamos, bastante Importante. sí, es importantísimo, pero digamos, hoy en día existe la posibilidad de acceder a información enriquecida, digamos, de nuestro gasto de viajes, y eso a veces puede requerir una inversión adicional que creo que en la medida que siga creciendo el volumen de viajes, hay que buscar afrontarla porque digamos, la información siempre nos permite tomar buenas decisiones, ¿no? Sí, perfecto. Y también, se nos terminó el tiempo ya. Es solo para decir que sí, participar de esos eventos. Creo que ustedes tienen un grupo bueno también para cambiar experiencias. ¿Alguien ya hizo eso? Es siempre bueno preguntar para quien ya lo hizo, si tuvo la experiencia con un proveedor y cómo lo hizo, o de repente empezar con una área específica o con usuarios viajeros específicos para hacer un cambio de proveedor a otro, o
para hacer ese test primero. Sí, Ujú. sí. Sí, la verdad es que, digamos, de vuelta, estando en IBM me tocó trabajar en cambios de agencia de viajes, estoy hablando años atrás, y no es, digamos, si uno está haciendo cambios con proveedores serios, es difícil, hay que planearlo bien, pero no es la muerte de nadie, se puede Ujú. hacer, se sobrevive. A mí, estando en IBM, 2 veces me tocó hacerlo. Este, y Sobrevivió. sí, Estoy aquí. Viva. no pasó nada grave. Bien, llegamos, me encantó así conocer todo lo que era posible. Gracias por la opinión de ustedes. ¿Tienen un mensaje final? No, espero que les haya gustado el evento Bien, y que participen en cuanta conferencia vean por ahí. gracias. Sí, tal vez creo que el mensaje inicial con el que iniciamos con Pilar también, el hecho de hablar de tendencias digitales o tecnológicas no quiere decir que ya no estén acá en Argentina, ¿no? Pensar que ya son una realidad, que si no nosotros lo estamos usando, tal vez la competencia lo está usando. Y que no tengan miedo a arriesgarse, a abrazarlas, están para hacernos la vida mejor. Así que... Y otro tema más, hablando de estar al tanto, no solamente están las conferencias, tanto la JEP como GBTA, como Focuswire, como un montón, ofrecen montones de webinars. Hay que prestar un poquito atención porque de repente te das cuenta que hay algunos que son para hacerle propaganda a alguno, ¿no? Pero si uno presta atención al tema y quiénes son los moderadores y quiénes son los que organizan, hay mucho que realmente vale la pena. Perfecto. Gracias, gracias. Gracias, chicas.